Hola, muy buenas noches, ¿cómo es? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Traía ahí un regreso de audio duplicado, pero ya estamos aquí. Son las 8 de la noche con un minuto en punto en este martes 5 de noviembre. Faltan 4 días para el cumpleaños de mi mamá, que cumple 80 años y la verdad estoy muy feliz. Disculpen que se los comparta, pero estoy muy contenta. Es una edad muy importante y hoy también estoy contenta por lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia, porque fuimos testigos como sociedad civil de cómo el Poder Judicial toma sus decisiones, de cómo se organizan, de cómo establecen sus argumentos, de cómo tienen también una cierta ideología que van defendiendo, a pesar de que el mandato que tiene un ministro de la Suprema Corte de Justicia es el bien común. Creo que sí hay por ahí lo que vimos, un sesgo político, ideológico, pero creo que fuimos testigos de algo muy importante. Al final, como ustedes saben, en Revista Fortuna le dedicamos prácticamente toda la mañana, no todo el día porque tuvimos que ir a la UNAM, pero le dedicamos prácticamente toda la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 3:30, que se dio el receso a solicitud de la ministra Norma Piña, porque dijo, estoy cansada, para hacer un receso. Regresan y tienen pues esta decisión en donde el ministro González Pérez de Dayán, González Alcántara Carrancá, ya hice una mezcla de apellidos, González Alcántara Carrancá, dice, no se pueden establecer las reglas en medio del partido. Tiene autocontención, una palabra que usó recurrentemente en su proyecto de sentencia para buscar la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Tan frecuente fue la mención de autocontención como el de un criterio de excepcionalidad, amigos y amigas, que al final fue lo que pues no logró que este bloque de ministros que era mayoritario en la Suprema Corte de Justicia no logró los 8 votos que necesitaban para establecer como un criterio general, al menos en este grupo, que pudieran tener competencia la Suprema Corte de Justicia para decidir inconstitucionalidad. Amigos, amigas, pues estamos frente a algo histórico, me parece. Al final, el resultado, ¿cuál es? La Corte desecha la procedencia o declara improcedente que puedan revisar la reforma al Poder Judicial con un criterio de inconstitucionalidad. Así es que creo que estamos frente a algo muy importante. Están los analistas diciendo, para términos de lo que es economía social, a propósito, bienvenido, soy Claudia Villegas, están diciendo que si mañana tendrá un plan B la Secretaría de Hacienda porque se van a ir los capitales. Mi pronóstico es que no, mi pronóstico es que los capitales van a ver con muy buenos ojos lo que sucedió hoy. Como decía hace un rato en el maestro Julio Hernández y sus invitados, se discutió muy bien, no hubo mayores, pues, aspavientos, no tenemos una revuelta, al menos no por ahora, siendo empáticos con todos los representantes del Poder Judicial, pero sobre todo con los trabajadores, con los que son empleados del Poder Judicial. Yo tengo muchos amigos en el Consejo de la Judicatura que creo que han hecho un excelente trabajo, sobre todo en los últimos meses, que cuestionaron las prisiones privadas en el gobierno de Felipe Calderón. Yo con todo el corazón deseo que todos estos equipos de abogados, sociólogos, antropólogos que están por ahí en el Consejo de la Judicatura tengan cabida en el nuevo tribunal, porque lo han hecho muy bien. Pero bueno, nosotros aquí en Economía Social vamos a estar dándole seguimiento a tipo de cambio, a inversiones, a pronunciamientos del CCE. Mi pronóstico es que se van a dar cuenta que este es un país en donde se protege la Constitución.
Para platicar de este tema, tengo el gusto de presentarles, espero que ya esté por aquí conectado, a mi querido amigo, colega de mil batallas, Sosimo Camacho, quien ha sido uno de los periodistas que más ha investigado a la Corte. Querido Sosimo, gracias por estar aquí, por conectarte con tu equipo, con tu casa Economía Social, con tu casa Revista Fortuna. Bienvenido, Sosimo. Pues querida amiga Claudia, muchas gracias por esta invitación. Aprecio mucho siempre tu amabilidad y en este caso también la hospitalidad del canal de Julio Astillero y por supuesto aquí con todas las ganas para platicar en Economía Social, Revista Fortuna. Gracias, querido Sosimo. Antes de pasar a todo lo que ha sido tu trabajo de investigación durante varias décadas, cuéntame, por favor, qué es lo que viste hoy, qué sucedió hoy. Pues sí, se trató de una jornada, vaya jornada intensa, que tuvo prácticamente una serie de una audiencia tan grande como uno no esperaba que tuviera en algún momento una sesión del propio Poder Judicial. Fue impresionante, pues, ver el número de vistas que tenía el canal judicial, que tenía una sesión del poder, de uno de los tres poderes de la Unión, y pues decía prácticamente insólito, porque bueno, pues en términos generales, la población no se interesa muchas veces en este tipo de asuntos, pero ha llegado a tal nivel la propia politización de la población, de la sociedad mexicana, que incluso esta sesión del canal judicial pues tuvo, decíamos, decenas de miles de personas viéndola en vivo, por un lado, y por otro, pues vimos a un poder judicial, sobre todo un sector que se revolvía y veía de qué manera lograba pues hacer pasar ya la consigna que tenían y que era precisamente la de echar abajo la reforma judicial. De entrada tendríamos que señalar que es una sesión histórica, pero que probablemente nunca se debió siquiera de haberse celebrado por las maneras en que se hizo. Así es, querido Sosimo. Fíjate que hace ratito estaba revisando precisamente el número de vistas y este video del canal del Poder Judicial en YouTube tenía 200,000 vistas, más de 220,000 vistas, que no se compara con lo que tenían estas conferencias de los juzgadores que llegaban a tener 15,000, 20,000. Creo que es una buena noticia que todos y todas estuvimos involucrados en una sesión, como bien dices, que quizás con ese tema no debió de haberse convocado porque la reforma al Poder Judicial estuvo votada por mayoría calificada por los congresos, cumpliendo lo que se necesita y que, ¿sabes qué me llamó muchísimo la atención? Cómo Pérez Dayán, el ministro Pérez Dayán, que ha sido prácticamente pues quien determinó en mucho el rumbo que tomó esta sesión al decir que para él no tenía competencia la Corte para observar este tema de inconstitucionalidad, porque si se tenía alguna queja por parte de los partidos, debió de haberse ventilado, decidido ante las autoridades judiciales. Esto fue, creo que, muy importante y la consistencia con los criterios que él ha tenido respecto a estas controversias. Este tema de inconstitucionalidad, quiero dejar muy claro, es un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cómo viste la consistencia de Pérez Dayán, querido Sosimo? Que por cierto, no le podemos restar que fue él el que declaró y desechó la reforma al sector eléctrico. Sí, me parece que tuvo probablemente que ver las propias declaraciones de esta semana y de la pasada de Claudia Sheinbaum, donde pues exhortaba a que se acordaran los ministros de sus clases y que se acordaran también de que estaban defendiendo o estaban ahí para defender la Constitución más allá de las propias simpatías o antipatías que pudiera pues provocar una reforma de este calado. Pueden estar en acuerdo o en desacuerdo, pero aquí lo que tendría que estar privando
es el respeto a la Constitución que juraron defender. No sé si haya pesado también en el propio ánimo de algunos ministros este tipo de palabras, pero tendremos que agregar a las que ya te referías hace unos instantes, las del propio Alcántara Carrancá, muy en el mismo sentido, hablando de autocontrol, hablando de una excepcionalidad con la que tendrían que estar, con que se está discutiendo esta situación. Y cuando habla del autocontrol, pues me parece que es una manera, o la autocontención, como en realidad lo señaló, me parece que es una manera tácita de reconocer que estaban ellos sobrepasando los límites de una interpretación de las leyes basadas en criterios políticos e incluso en criterios ideológicos, porque habría que recordar que todavía se intentó a lo largo de la sesión del día de hoy que como ya no se tenían los 8 votos para echar atrás partes de la reforma judicial, pues entonces todavía se intentó, se exploró la posibilidad de que con 6 votos pudieran echar atrás esta parte de la reforma al Poder Judicial. Y en ese sentido, pues habló Alcántara Carrancán de pues una autocontención, porque decíamos, me parece que supieron que era ya demasiado, pues estirar los límites de esta supuesta interpretación de las leyes. Me parece que el día de mañana, en caso de que se hubiera echado atrás la reforma judicial, el día de mañana el desprestigio del propio Poder Judicial lo harían incluso inoperante. Finalmente, me parece que esta autocontención pues les llevó precisamente a aceptar que no contaban con los votos y me parece que ni con la razón. Fíjate, Sosimo, qué bueno que mencionas este tema de la autocontención, pero creo que también fue inédito el que tanta gente los estaba mirando, tantas personas estaban opinando, tantas personas les advirtieron que no podían usar ese criterio de los 6 votos, que formaba parte de la propia reforma que buscaba el voto popular para elegir juzgadores y que era la reforma que querían declarar inconstitucional. Entonces iban a entrar en una contradicción tremenda en donde no solamente íbamos a ver el desprestigio, sino la descalificación de cómo han venido actuando. Sosimo, creo que es muy importante lo que vimos, la participación a través de redes sociales, la participación de abogados que estaban pendientes de lo que estaban diciendo. Y ahora, Sosimo, me gustaría que platicáramos de algo que vi que le molestó mucho al ministro Aguilar, cuando la ministra Lenia Batres les habla de lo que ganan, del exceso económico en el que incurrió la Corte, en los fideicomisos. Es algo que me parece que los descoloca porque este criterio del ministro González Alcántara Carrancá de darle amplia publicidad y de difusión, no solamente a su proyecto de sentencia, sino a todo el proceso, salir a dar entrevistas, que estuvo muy bien, pero de hacerse tan público este proceso y que los deja también un poco exhibidos. ¿Tú cómo lo viste, Sosimo? Porque este es un punto que descoloca al ministro y que parece que lo saca del curso que él quería llevar y se mete incluso como alusiones personales y habla del tema de los ingresos. ¿Tú qué nos puedes decir de cómo la Suprema Corte de Justicia manejó los recursos de uno de los poderes de la Unión? Sí, me parece que en efecto el ministro se ve sorprendido, incómodo, porque se trata de uno de los talones, podríamos decir de Aquiles, que tiene esta Suprema Corte. Durante las últimas semanas buscaron que ya no se hablara de los privilegios que tiene la Suprema Corte, de los altos, muy, muy altos sueldos
que perciben, ni tampoco de las canonjías, de las prestaciones, incluso pues que no se hablara tampoco de los fideicomisos, aquellos incluso para remodelación de casas, en el caso de magistrados y jueces, por ejemplo. Buscaban que ya no se hablara de eso y centrar todo el discurso en una supuesta defensa de la autonomía de los poderes. Por eso es que el ministro, me parece, pues se siente muy incómodo porque se da cuenta que empieza a llevarse también la propia discusión, o podría llevarse la discusión hacia un terreno en el que prácticamente es indefendible el papel que ha tenido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que decíamos, me parece que lo que estaban tratando hoy de defender, contrario incluso a la propia Constitución que juraron defender, pues era intereses, decíamos, político, ideológicos, pero también incluso pues las propias canonjías, prebendas que tienen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en juzgados y en tribunales, porque en efecto, desde hace ya bastantes años, medios de comunicación, algunos habían escudriñado cómo se gastan los recursos en este poder de la Unión. A mí me tocó participar en varias investigaciones que en su momento realizó la revista Contralínea, y desde entonces se dio a conocer los sueldos de los ministros muy por encima de lo que ganaban los funcionarios de los otros dos poderes de la Unión. Hablar que se trata de sueldos de por sí ya superiores a los del presidente de la República, y creo que vale la pena recordar que estos ministros de la Corte se ampararon a sí mismos y a otros funcionarios, sobre todo de los organismos autónomos, para seguir ganando más que el presidente de la República luego de una reforma ya constitucional que lo prohibía. Y en ese momento, los supuestos defensores de la Constitución interpretaron no la literalidad del propio artículo, sino interpretaron que sí podían ellos seguir ganando más que el propio presidente de la República. Este es un antecedente, digamos, de estas interpretaciones a modo que hoy, de nueva cuenta, pues salieron a relucir con la propia sesión del día de hoy. Pero volviendo al asunto, en efecto, Claudia, se trata de sueldos y prestaciones integradas que son parte de del propio sueldo, que llevan a que un ministro gane alrededor de 850,000 pesos al mes. Esto también incluso, bueno, pues ahora ya se ha difundido más. La semana pasada la propia presidenta de la República dio a conocer algunas de estas cifras también ya actualizadas, y me imagino que las propias investigaciones de su equipo ahí en Presidencia de la República pues también le informaron al respecto. Pero es que no se trata solamente del sueldo bruto, sino se trata también de 40 prestaciones que incluyen desde por ejemplo, la canasta alimenticia de los propios ministros, como si ellos no ganaran lo suficiente para que lo cubrieran con su propio sueldo, el seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, para hablar de algunos, hasta la compra de anteojos, la compra de equipo de cómputo, la compra de equipo de telefonía celular de alta gama, el pago incluso de internet, que nosotros también les proveemos, me refiero como contribuyentes, y les proveemos también para sus propias casas, es decir, chofer también, es decir, una serie, decíamos, pues de prestaciones que se suman al propio sueldo y dan esa cantidad tan exorbitante. Y recordar algo más, ¿quién les aprobó este tipo de prestaciones? Pues ellos mismos, año con año, y como prácticamente no tenían ningún tipo de dique, de contrapeso, pues ellos se seguían imponiendo mayores prestaciones, mandaban su presupuesto, su proyecto de presupuesto al propio Congreso de la Unión, o bueno, al Ejecutivo, que lo envía al Legislativo sin ningún tipo de cuestionamiento, se aprobaba, y pues vemos precisamente funcionarios que pareciera que no corresponden al de un país con muchos problemas todavía de pobreza. Sósimo, ¿cómo podemos interpretar el que los ministros dijeran, esta parte de la reforma judicial no debe proceder porque es inconstitucional? Esta parte, la de los juzgadores,
la de los magistrados, pero esta sí, y es el tema del tribunal, porque parece que no les importó que el Consejo de la Judicatura tuviera este cambio, porque de alguna manera era el Consejo de la Judicatura el que debía de alguna manera vigilar al Poder Judicial. Y tenemos muchas historias respecto al Consejo de la Judicatura. ¿Cómo lo interpretas tú? Porque lo mandaron por delante, dijeron, bueno, los jueces sin rostro no, nosotros nos sacrificamos aparentemente y dejamos que proceda el asunto del tribunal y nos oponemos a la votación. ¿Tú cómo lo interpretaste en materia de los intereses económicos que tienen muchos juzgadores? Pues me parece, Claudia, que se trató de mantener la misma estructura que hoy gobierna el propio Poder Judicial, porque sí, en efecto, podían, entre comillas, ellos sacrificarse, ya bien tú lo decías de manera aparente, porque en realidad, bueno, pues se iban a ir con unas, o se van a ir con unas prestaciones muy altas, pero el que cambiaran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente y no se tocara al Consejo de la Judicatura, prácticamente dejaba intactas a las 86 familias que controlan la totalidad de este poder. Esto dicho incluso por el propio Poder Judicial, me refiero al dato de las 86 familias, hay que recordar que ellos mismos al interior del propio Poder Judicial y ante las presiones que ya había de la sociedad, generaron un estudio sobre el propio nepotismo y encontraron que son 86 familias las que controlan todo el Poder Judicial de la Federación. Entonces, no tocar al Consejo de la Judicatura, pues significaba mantener firmes esas estructuras. Y es que también habría que señalar los propios ministros de la Corte y en términos generales el Poder Judicial, pues hoy lo vimos actuando de manera, creo que muy clara, como no para nada impolutos, para nada objetivos, sino defendiendo intereses, tratando de interpretar la ley y de interpretar entre comillas a favor de sus propias posiciones político e ideológicas, y en ese sentido, pues me parece que lo que buscaban era que no se tocara esta estructura o si acaso se tocara de manera superficial, porque lo que viene ahora, me parece, es que empieza a desgajarse esta red de familias. Me parece que ningún otro poder ni ningún otro organismo de la administración pública federal o incluso estatal tiene tal nivel de nepotismo como el del propio Poder Judicial, porque además estaban acostumbrados a nunca rendir cuentas, pues ni a la sociedad ni a la autoridad, porque decían ellos, la autoridad somos nosotros. No hay un solo juez, magistrado o ministro que haya pisado la cárcel desde hace aproximadamente 40 años, y vaya que no creo que sea porque no ha habido ningún tipo de corrupción ni de malos manejos al interior del propio Poder Judicial. En cambio, Sosimo, sí sabemos del caso de algunos jueces que por no atender las instrucciones de presidentes de tribunales, sí fueron perseguidos, incluso desterrados, incluso pidiendo apoyo, asilo en Estados Unidos. Yo al menos conozco un caso claramente en el caso de las controversias con Yahoo. Es un caso que seguimos en la revista Fortuna, en donde el juez tuvo que salir del país perseguido. Entonces, creo que ganamos, ¿no te parece, Sosimo, en materia de, pues creo que transparencia, ganamos con el proceso? ¿Crees que va a ser muy difícil el próximo año? Porque los agoreros del desastre, los críticos, consideran que no habrá el suficiente conocimiento técnico para seguir adelante con pues la maquinaria del Poder Judicial, que se van a afectar los casos, se va a afectar este principio jurídico que dice que la justicia debe ser pronta, expedita.
y por supuesto gratuita, creo que eso sí va a mejorar. ¿Tú cómo lo ves, Osimo? Bueno, pienso que en efecto la propia reforma tendrá una curva de aprendizaje, la propia reforma tendrá sus incluso obstáculos que hoy todavía no alcanzamos a observar algunos de ellos, pero me parece que estará en mejores condiciones de lo que tenemos hoy, porque aquellos que están diciendo que se está afectando la autonomía, pues que volteen a ver y vean que no tenemos un poder autónomo. Aquellos que dicen que se va afectar la justicia pronta y expedita, pues nada más que volteen a ver y vean cuántas personas incluso están presas sin sentencia, algunas perseguidas por asuntos políticos, y que hoy no tenemos en México una justicia ni pronta, ni expedita, ni gratuita. Eso no tenemos el día de hoy. Tampoco tenemos un poder judicial realmente autónomo, ni altamente capacitado, como se ha querido vender. Está atravesado por el nepotismo, y doquiera que hay nepotismo, pues no precisamente están ocupando los puestos aquellos que lo merecen por sus competencias académicas, de experiencia laboral, sino muchas veces simple y sencillamente por ser sobrinos, por ser esposos, por ser incluso parte de su grupo político, y van ocupando este tipo de espacios ahí. Me gustaría referirme al caso de la magistrada Amanda Roberta García González, quien en un reportaje que pudimos publicar, una investigación sobre este asunto, se trata de la magistrada que junto con otros dos magistrados integrantes del tribunal, 17 tribunal colegiado al que ella pertenece de la Ciudad de México, fueron quienes descongelaron, como se llama coloquialmente, las cuentas de la esposa de Genaro García Luna el mismo día que Genaro García Luna era encontrado culpable de narcotráfico y de delincuencia organizada en Estados Unidos. Pues resulta que esta magistrada, además, tiene en su haber varias denuncias, incluso por defraudación, tenemos copias de ellas, incluso por operar una empresa que ha defraudado a varias personas por más de 70 millones de pesos, y cuando nos metemos a ver pues un poco más sobre quién es este personaje, pues resulta que el propio secretario ahí de ella, en el propio magistrado, pues es su sobrino, y que hay otros familiares también ahí operando, incluso, pues decíamos, más allá, asuntos más allá del propio tribunal. Entonces, y solamente por poner un ejemplo, entonces me parece que sí, considero que el Poder Judicial tiene muchos retos por delante, pero el actual, el que tenemos hoy y que además hoy se exhibió con esta sesión, no puede ser mejor que lo que se puede construir de ahora en adelante. Muchas gracias, Usimo. Es lo que yo pienso también. Y yo recuerdo algo que dijo el expresidente López Obrador, que le parecía un poco ilógico que las agencias calificadoras o las corredurías o los inversionistas castigaran a México por defender su orden constitucional, por defender un Estado de Derecho con más equidad, con más igualdad, que busque, como lo comentábamos ayer, Sosimo, fíjate que es un aspecto del que poco se ha hablado, de cómo un estudio del Banco Mundial hace 20 años estaba ya advirtiendo que para que una economía crezca es necesario un poder judicial que promueva el Estado de Derecho. Y hablaba un poco, y este es un tema complejo, pero tú que eres un experto en el Poder Judicial, a mí me gustaría preguntártelo, porque este es un tema complejo del que nos vinieron asustando y nos dijeron, fíjate, en ese estudio, y voy a entrar en un tema escabroso, así es que no se me asusten, en ese estudio se decía que el Banco Mundial había asesorado a Venezuela para reformar su poder judicial y que los resultados habían sido muy buenos y que con mayor participación de la sociedad, el poder judicial en Venezuela había funcionado muy bien. El poder judicial en Singapur también tuvo el mismo proceso y decía el Banco Mundial, es un proceso largo que debe involucrar la voluntad de los poderes de la unión, de la sociedad, y es un proceso largo.
Pero acá nos dijeron que la debilidad estructural que se provocaría con una decisión de seguir adelante con la reforma al Poder Judicial nos podría llevar a escenarios como el de Venezuela o como el de Nicaragua. Y me dicen, eso está confirmado. ¿Tú qué opinas de todo esto? Porque también está el asunto de las teorías del miedo, de la conspiración, las teorías del shock. Yo sé que tú has leído mucho a Naomi Klein. Y de eso quiero que platiquemos. ¿Tú cómo lo ves, Osimo? Bueno, sí, yo lo que pienso, Claudia, es que no, para nada está en riesgo la propia estabilidad económica del país con una reforma de ese tipo. Sí, nos dijeron que si había una reforma, los capitales iban a huir, se iban a espantar porque no iba a haber seguridad supuestamente en sus inversiones y entonces se tenían que ir. Pero me parece que era una visión pues muy simplista porque la economía funciona con mayores resortes, tiene una complejidad mucho mayor que el que, no me gusta tu poder judicial, entonces me voy. Y desde ese momento, pues yo pensaba, lo comenté en algunos espacios, ¿acaso Estados Unidos, con sus grandes inversiones, se van a ir y le van a dejar, entre comillas, el papel o el campo libre a otros capitales, por ejemplo, como el de China? Por supuesto que no. Estados Unidos tiene muchos negocios en México, sabe que tiene la posibilidad de seguir ampliando su capital en México, generar estos procesos de acumulación de capital con tantos proyectos que hay en México que a poco terminará por irse. Ni a Estados Unidos le conviene incluso pues cerrarse, más aún cuando tiene una disputa a nivel geopolítico con China tan importante. Y además, tampoco podríamos nosotros esperar que realmente le interese mucho la democracia a Estados Unidos como para estar en un país a condición de que haya autonomía de poderes o de que haya también democracia. Pues simple y sencillamente habría que recordar toda la serie de dictaduras en América Latina que Estados Unidos impulsó y que para nada dejó entonces de hacer negocios con ellos. Por ejemplo, el caso de Augusto Pinochet, que prácticamente lo impuso Estados Unidos mediante golpe de Estado a Salvador Allende, y vaya que florecieron los negocios de Estados Unidos ahí sin división de poderes. Y para no ir a décadas anteriores, pues nada más habría que ver la relación que tiene Estados Unidos con las monarquías petroleras de Asia, y pues veremos que ahí tampoco les importa mucho si el poder judicial es independiente o autónomo con respecto de los otros dos poderes. En ese sentido, me parece que no, nunca ha estado en riesgo, porque además lo que hoy representa México para Estados Unidos es la oportunidad de afianzar estos procesos de acumulación de capital, no solo en México, sino a través de México, incluso en América Latina, y vaya que lo necesita Estados Unidos en esta disputa por la hegemonía económica mundial que decíamos hoy ya libra entonces con China. Y con respecto del Poder Judicial, aquí que él mismo se decía el salvaguarda de la Constitución, en realidad era salvaguarda de una vieja clase política que se resiste a ser desplazada del último bastión que tiene y que es el propio Poder Judicial, porque de los otros dos poderes ya fue desplazada y de manera contundente mediante dos elecciones, 2018 y 2024. Así que me parece que es solamente incluso una cuestión meramente de tiempo, con todo y que hoy la Corte hubiera fallado en otro sentido, me parece que de todas maneras era una cuestión de tiempo, porque habría que recordar también algo más, Claudia, y es que este Poder Judicial, con todo y lo que generó en medios de comunicación, lo que generó con los poderes fácticos tratando de apoyarlos, no todos, algunos, mucho escándalo, mucho ruido, muchos micrófonos, pero nunca vimos a la población de este país defender al Poder Judicial. No hubo colonos, no hubo campesinos, no hubo tampoco trabajadores, tampoco hubo organizaciones sociales, para nada, porque en términos generales muchas personas de la propia población mexicana se han sentido agraviados por el Poder Judicial que hoy tenemos. Qué fuerte, Sosimo, pero qué real, porque un periodista de investigación como tú, que ha estado vinculado con tantos temas sociales y que tu ADN son las luchas
de los menos favorecidos, debe tener una visión muy interesante sobre el Poder Judicial. Querido Sosimo, yo quiero ocupar unos minutos para agradecerte que hayas estado hoy con nosotros. Y mi última pregunta sería, ¿cómo ves tú la intromisión de estos poderes de facto en las elecciones de los juzgadores? Mucho se habló también de ese tema y ahora que ya se difuminó o que podemos hablar de que este tema de la inconstitucionalidad pues está por ahora, creo que ya está descartado, no por ahora se descarta. Vamos a pasar esa parte del comité, de la selección, de la proximidad con las comunidades. ¿Tú cómo ves el proceso? Sí, pienso que tiene sus riesgos. De hecho, considero que la propia reforma era necesaria, es necesaria, se tenía que realizar para tratar de sacudir a este poder judicial y quitarle el monopolio que ejercen grupos ya fácticos ahí, decíamos incluso de familias desde hace mucho tiempo, pero la propia reforma judicial pues no está exenta de dudas y también tendríamos que señalar, no hay panaceas, no es una panacea tampoco, se tendrá que trabajar mucho, sobre todo en el propio proceso de elección de las autoridades, es decir, de jueces, magistrados y ministros. Y en ese sentido, sí, habrá que correr estos riesgos de que quieran ingresar los poderes fácticos, los poderes formales y también los poderes fácticos. Y cuando hablamos de los poderes fácticos, pues no solamente nos referimos a lo que se ha dicho mucho, el propio narcotráfico, sindicatos, sino también como poder fáctico el sector empresarial, que también buscará pues tratar de incidir en elección de algunas autoridades. Creo que sí se debe de generar mucha transparencia para que esto no ocurra o tratar de reducir estos riesgos al mínimo, pero con todo y estos riesgos, pues por lo menos habrá ese juego más democrático. Hoy, ¿quién decide quién se convierte en juez y quién llega también a magistrado? Pues prácticamente al interior del propio Consejo de la Judicatura, que ya dijimos está dominado por 86 familias. Entonces, si se puede cuestionar la elección que viene, me parece que tendríamos que cuestionar pues más aún cómo es posible que hayamos tenido tantos años en que el Poder Judicial elegía a sus autoridades de esta manera. Y habría que señalarlo también, los ministros, pues hoy se eligen, estos 11 hasta la fecha, que ya, bueno, ya se reducirán con la nueva reforma, pero los 11 ministros que hoy están en funciones, hay que recordar lo que deben su cargo al presidente en turno y a la correlación de fuerzas partidistas en el Congreso. Es el presidente de la República el que elige a 3 personas para que finalmente el Senado, de acuerdo con la correlación de fuerzas partidistas, pues elija a quién se convierte en ministro. Y prácticamente con las canonjías de las que hablábamos hace rato, eligen no solamente a un ministro, eligen a una persona que se convierte en millonaria, que se convierte prácticamente en una persona como si se hubiera sacado la lotería, cuando vemos el desglose de todas las prestaciones a las que tienen derecho. Entonces, por supuesto que siempre los ministros debieron su cargo a los partidos políticos, al presidente y a los partidos políticos. Entonces, sí hay riesgos, por supuesto que hay riesgos, se tendrán que atender, enfrentar, pero me parece que con todo es mejor este método al que ya venía funcionando desde hace tiempo. Contundente, querido Sosimo Camacho, a quien conocí recién salido de la universidad haciendo sus prácticas. Me da muchísimo gusto que estés ahora trabajando para Luces del Siglo, que tengamos ahora la oportunidad de tener tu trabajo cada vez que tú lo quieras y te sea posible en Revista Fortuna. Querido Sosimo, felicidades por tu nueva etapa y gracias por platicar con nosotros. Al contrario, agradezco mucho tu generosidad, Claudia, valoro mucho también esta oportunidad que me das y pues estaremos, por supuesto, con todo el gusto, además de Luces del Siglo, por supuesto que en la revista Fortuna ya estaremos platicando de lo que viene ahí para Fortuna, un reportaje que, por supuesto, agradezco muchísimo, muchísimo la
oportunidad, tu hospitalidad. Te mando un fuerte abrazo y pues muy agradecido. Gracias, querido Sosimo. Acá lo vamos a presentar. Oye, no te vayas, porque la audiencia, nos vamos a robar 5 minutitos más Con antes todo de gusto. pasarle la estafeta al maestro Julio Hernández. Quieren hablar de elecciones en Estados Unidos. El diario El País, querido Sosimo, está informando de las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump aventaja a Kamala Harris y la atención, como nos dice aquí nuestra querida Lolita Dalbert, pues se concentra en los estados clave. Bloomberg está informando que Trump gana en Virginia Occidental, gana en Vermont, también que Trump ganaría los estados de Kentucky e Indiana, y que, bueno, pues está toda la atención, querido Sosimo, en estos estados clave en donde Trump, bueno, pues tendría mayor influencia, pero ¿tú cómo ves el desenlace? Pues me parece que es de pronóstico reservado. La verdad es que es muy complicado aventurar quién estará ganando este proceso. Habría que señalar que, pues bien, como se haya explicado, en Estados Unidos no necesariamente gana aquel personaje que obtiene la mayoría de votos de carácter popular, es decir, el mayor número de votos individuales, sino se vota a través de colegios electorales y en ese sentido, pues sí deja abierta la posibilidad de que esté todavía, decíamos, más reñido, porque probablemente el voto popular ya desde hace tiempo se había decantado en favor de Donald Trump, pero con la sustitución de Joseph Biden por Kamala Harris vino pues un repunte importante de Kamala Harris y habría que señalarlo con una serie de apoyo empresarial importante y habría que quien suma el mayor número de apoyos económicos, de apoyos empresariales, pues es quien termina también ganando la propia elección. Entonces, pues están prácticamente empatados y me parece que es de pronóstico reservado. Ahora bien, pienso que México tendrá muchos retos con cualquiera de los dos que gane. Son estilos distintos. El de Trump probablemente más impredecible en el trato, en la conducta, pero me parece que ambas opciones son complicadas para México en materia, por ejemplo, de migración. Por supuesto, lo que tiene que ver con la revisión del propio Tratado de Libre Comercio, que tendrá lugar una vez que se conozca o que asuma la nueva presidencia en Estados Unidos. Y con todo, podría señalar que tal vez un mejor entendimiento de Claudia Sheinbaum podría ser con Kamala Harris por coincidencias incluso de género, por reconocimiento de liderazgos femeninos en ambas, pero considero que en términos más profundos, con cualquiera de los dos estará complicada la relación para México y para el mundo, porque habría que reconocer los propios intereses que tiene Estados Unidos en todo el orbe, con los conflictos bélicos en los que participa. Gracias, Sosimo, por este contexto. Les informo, amigos, te platico, Sosimo, que The New York Times, en su último envío, hace 15 minutos, dice que comienzan los resultados a fluir, pero todavía no hay un líder claro. La vicepresidenta Kamala Harris se hizo ya de Maryland y 3 estados de Nueva Inglaterra, mientras que entre los triunfos del expresidente Donald Trump figura Florida. La mayoría de los centros de votación ya están cerrados en Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan. 4 estados disputados. No se informa de problemas generalizados en la votación, aunque varias amenazas de bomba, ninguna de ellas considerada creíble, interrumpieron las votaciones. Fíjate, Sosimo, que fue a votar Trump y dijo, no se preocupen, no va a haber violencia, recordando cómo pues estuvo instigando hace 4 años para que se tomara el Capitolio, una de las escenas dantescas que muchos recordamos con el nudo en la garganta pensando qué estamos viviendo. Prometió que no habría
seguramente Sosimo porque sabe que va muy aventajado, pero el voto oculto, un informe de Integralia estaba adelantando que habría voto oculto, sucedió acá en México y allá podría ser el voto de las mujeres. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Claudia. Me parece que por eso no está decidida la victoria de Donald Trump, por más que, bueno, pues hay quienes han señalado que ya era irreversible. Yo no lo considero así precisamente por este voto oculto y porque habría que recordar que no necesariamente quien tiene el voto popular es el que termina declarado como ganador en Estados Unidos. Y sí, señalar que en el caso de Donald Trump hay varios asuntos que preocupan, no solamente el propio estilo, a veces decíamos con una conducta impredecible en el propio trato, sino incluso también pues estas alianzas con sectores de la derecha o ultraderecha en Estados Unidos, porque no solamente es las propias amenazas que ha habido contra México por la imposición de aranceles, por ejemplo, con mandar tropas a la frontera para evitar supuestamente que ingresen migrantes, todo este tipo de amenazas, me parece que también para la propia población de Estados Unidos, pues resulta muy complicado contar con una persona que, bueno, pues lo hemos visto propalar este discurso, a veces incluso rayando en el fascismo, rayando también en el clasismo, en el racismo. Entonces, sí me parece que es complicado, aunque también habría que reconocer que Donald Trump, con todo y este discurso de violencia, también genera muchas simpatías al echar culpa de manera simplista a los extranjeros, a los migrantes, como si, o prohibiéndoles la entrada de manera mágica, los problemas de Estados Unidos, económicos y sociales, se resolverían. Y muchas personas, bueno, pues podrían verse ver la posibilidad de que en efecto eso pudiera ocurrir y creo que también de ese miedo, de esa incertidumbre, pues Donald Trump obtiene pues también este tipo de votos. Sí, la polaridad, querido Sosimo. El último dato que les vamos a regalar, amigos, también de acuerdo con The New York Times, es que el conteo de votos en estas elecciones, en este supermartes, se va a prolongar más allá de esta noche electoral y determinará el resultado de la contienda en un par de días. Así es que los estados que contabilizan sus boletas con relativa rapidez, pues ya los estamos observando, pero si la contienda se muestra reñida, lo que adelanta de New York Times, querido Sosimo, amigos, amigas de Economía Social de este canal de Astillero, es que vamos a tener resultados en un par de días. Los resultados de las elecciones no son oficiales antes de la certificación final. Así es que, querido Sosimo, pues nos tenemos que despedir. Quédate un minutito más nada más para agradecerle a toda la gente que tiene unos comentarios súper lindos para ti. Te felicitan mucho, dice que eres joven y entusiasta. Déjame decirte que cuando yo te conocí yo también era muy joven y entusiasta, así es que Eres nuestra muy joven diferencia... y entusiasta, Claudia. Todavía sigo, o sea, no soy tan grande, pero yo ya tenía pues un poquito más de experiencia que tú, pero me gustó mucho darte la bienvenida al periodismo siendo un estudiante, haciendo tus primeras prácticas y ahora viéndote consolidado me da muchísimo gusto. Te manda saludos Miguel Limón, Elías Carrión, Tanislao, Lolita Dalbert, de Irma, Asteria, Raúl, Mima, Milma o Mimia, no veo bien, Asteria, Silverio Palacios, oye, joven y entusiasta, pero ya no veo bien. Fíjate que tienes muchos comentarios, Asteria, que estuvo muy pendiente de cómo te estás ahora desempeñando. Les mando de verdad saludos a toda la gente en la sala. Mira, Asteria te dice, te queremos, Osimo. Yo también me sumo a este te queremos, Osimo. Te agradecemos muchísimo tu trabajo en Chiapas, pero en Oaxaca, con los triquis, todo lo que has hecho, Sosimo, de verdad, gracias. Queremos agradecerte y darte ahora sí la más cordial despedida y mandarte un abrazo, querido Sosimo, y queremos que vuelvas pronto acá a Economía Social para seguir aprendiendo de ti. Al contrario, yo aprendo mucho de ti, Claudia, y también de la propia audiencia.
estaré cada que me invites. Agradezco mucho, mucho esta oportunidad. Agradezco también pues todas las enseñanzas, todo el impulso. Y Claudia, pues no tengo más que palabras de agradecer esta generosidad tuya y también de la propia audiencia de quienes nos están siguiendo. Muchas, muchas gracias. Gracias, querido Sosimo. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigos, de verdad, qué interesante plática. Iba a decir una palabra que me gusta mucho, pero qué interesante plática con mi amigo Sosimo Camacho. Nosotros fuimos fundadores de una revista que luego desemboca en Fortuna. Ahora Fortuna es una revista que hacemos un grupo de periodistas especializados en negocios y finanzas. Cumple 20 años, ya les estaré informando del festejo. Y nos da muchísimo gusto ahora reencontrarnos con Sosimo, porque como ustedes vieron, tiene una experiencia impresionante, resultado del trabajo de periodismo de investigación con sentido social. Por eso Fortuna es una revista con sentido social, porque nos consolidamos en medio de un movimiento que buscaba que los periodistas tuviéramos nuestros propios medios, cuando no se hablaba ni siquiera de tener canales de YouTube y todo eso. Nosotros soñábamos con tener una revista impresa, tener físicamente el resultado de nuestro trabajo. Por eso insistimos tanto con el papel. Queremos seguir siendo impresos, tangible, hermoso el periodismo. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos despedimos. Juan Manuel Ramírez, gracias por la paciencia, por la producción. Nosotros sí hacemos producción en tiempo real. Los ministros no pueden cambiar las reglas del juego en tiempo real. Los periodistas sí podemos hacer este periodismo en tiempo real. Gracias por estar con nosotros en este análisis con sentido social de la decisión histórica hoy de respetar el voto del pueblo respecto a la reforma al Poder Judicial. Bonita noche, quédense con el maestro Julio Hernández Astillero y nosotros nos vemos el próximo viernes.